Bueno, buenos días para todos. Ya estoy. Buenas. O accidente cerebrovascular. Seguramente si ustedes lo buscan en cualquiera de los buscadores para internet, lo van a encontrar con el término en inglés, que es stroke. Esto es bastante parecido a cuando hablamos con algunos otros términos que usamos en inglés. Hablamos de shock y no hablamos de choque u otro nombre que le damos en castellano. En inglés es muy común buscarlo y entenderlo por la palabra stroke. Como ustedes ven en este diapositivo, los dos mayores grupos de lesiones que provocan el accidente cerebrovascular son fundamentalmente la isquemia, ya sea porque se tapa una arteria por trombosis o algún otro efecto, o ya sea porque el vaso sanguíneo por algún motivo se rompe. Ya vamos a ver que una de las grandes causas de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos son fundamentalmente los pequeños problemas de displasias o de debilidad de la pared, y esto ocurre mayormente en gente joven, se rompen, pueden ir, en el caso del polígono de Willis, como están en el espacio subaracnoideo, la sangre vertirse en el espacio subaracnoideo, lo que además de producir una disrupción motivada por la llegada de la sangre al tejido y las consecuencias que eso puede traer, la vasoconstricción reactiva, tratando de hacer la hemostasia de ese vaso que se ha roto, a la cual cuando ustedes cursen neurocirugía van a ver que los neurocirujanos, que son los que tratan estos aneurismas en forma quirúrgica, le tienen a veces más miedo a la vasoconstricción reactiva, a la cual llaman espasmo, que a la lesión en sí. Entonces, en esta gran división que hacemos de entrada, isquemia es poca sangre y hemorragia es mucha sangre, con la acción disruptora que sobre los tejidos puede tener. Si la consideramos como una lesión, vamos a pensar que es una emergencia, y realmente lo es. Y ustedes fíjense que la mayoría de los sistemas de auxilio y la mayoría de las campañas que se hacen para poder tratar al stroke en tiempo y forma, eh, es fundamentalmente actuar rápido. Y actuar rápido es considerarlo una emergencia en la cual los minutos cuentan, porque algunos de los tratamientos que se van a hacer, especialmente como los que figuran aquí, que es una infusión endovenosa de un fibrinolítico después del stroke isquémico, tiene que hacerse rápida, porque si uno pierde el tiempo más allá de los 60, 90 minutos, no va a poder evitar la disolución de un coágulo en el caso en que sea una trombosis. Por eso, en las grandes campañas que se hacen cuando se hacen en los países de habla inglesa, se utiliza el acrónimo FAST, y significa que uno lo que tiene que pensar y esto se hace para el público, toda esta campaña, es decir, para el público que acompaña especialmente a personas que están en edad de hacer un accidente vascular encefálico, es ponerle atención a algunos de los eventos clínicos que pueden suceder. Uno de ellos es mirarle la cara a la persona a la cual uno nota que algo le está pasando, que se la ve rara, que no puede hablar. Bueno, y es mirarle la cara, porque la cara puede denunciar que está iniciando una parálisis facial, ¿m? Como parte de algo que va a ser más generalizado y que después se puede ir corriendo al resto del hemicuerpo para verlo con un ojo sistematizador. La otra cosa que hay que fijarse son los brazos. Es decir, si los miembros superiores de alguna forma
no pueden moverse, o si caen, o si uno nota una cierta debilidad en la persona que tiene cerca, y entonces una de las cosas que hace es como figura aquí, que es lo que uno hace cuando hace la exploración clínica buscando déficit motor o buscando debilidades, ¿m? Que es fundamentalmente haciéndole colocar los brazos extendidos hacia adelante a la persona y mucho más sensiblemente, no puestos de esta forma, sino colocados en actitud de súplica o de supinación. Así como cuando nosotros hacemos la exploración motora buscando paresias o buscando plejías o buscando debilidades motoras, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es hacerle colocar los brazos en supinación. Digo esto, porque supinación que mantener una actitud prona. La actitud prona uno puede aguantar un poquitito más si tiene una debilidad motora, pero en una posición de supinación, lo primero que va a ocurrir en el lado parético, suponiendo que mi lado derecho, mi brazo derecho puede ser el que está haciendo una paresia, una dificultad motora, lo primero que va a hacer es no poder mantener la supinación y después caer. Eso, eso es capital, e incluso si ustedes recuerdan que dijimos la vez pasada que había algunos problemas psiquiátricos que podían simular problemas neurológicos, era por ejemplo la histeria de conversión. Si ustedes tienen una persona con una histeria de conversión que está digamos, estableciendo una pseudoparálisis, probablemente pueda mantener el brazo en forma prona y caer, y hasta pueda mantener el brazo en supinación y caer en supinación. Si mantiene en supinación y cae en supinación, ahí podemos sospechar si es que existe algún problema de conversión. Pero bueno, pensemos que estamos examinando a alguien que está teniendo un déficit neurológico por falta de sangre. Entonces lo que se va a producir es la caída, o directamente no puede mover el brazo, o transitoriamente o definitivamente no lo puede hacer. La otra cosa, el otro signo que nosotros podemos advertir es la dificultad que tiene la persona esa para poder establecer una contestación cuando le hablamos, que es cómo habla. Si habla en forma arrastrada, si no lo puede hacer, si no puede repetir una simple sentencia. Esto puede también ser el comienzo de una afasia, pero digamos, en una situación de urgencia, el paciente de golpe se siente raro, tiene una paresia de una hemicara, no puede mantener el brazo, bueno, esto suma un tercer factor muy importante para tener en cuenta que está estableciendo una, un déficit, por un accidente isquémico. La otra cosa es el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo vuela y el tiempo corre, y eso es lo que tiene que tener todo el mundo, y por eso fíjense que distintos sistemas que tienen distintos números para llamar a los equipos de emergencia, algunos el 999, otros el 911, ¿m? Es moverse rápido, un poco por esto que les estoy contando, que si uno realmente tiene la perspicacia de poder detectarlo en forma rápida y se carga el paciente, porque si a veces uno espera que llegue la ambulancia, nosotros sabemos que, y más en este momento de pandemia, la ambulancia puede llegar con mucho retraso. Entonces uno se carga el paciente en el auto, asimismo si es familiar, y todas estas recomendaciones se hacen precisamente para que la gente, para que la comunidad esté advertida cómo puede empezar o cómo puede ocurrir un stroke, un accidente vascular encefálico. Si nos apartamos un poco de los acrónimos en inglés, y aumentamos un poquitito más lo que puede ocurrir, la debilidad puede ser también no solamente la debilidad motora, sino que puede haber una pequeña pérdida sensitiva, ya sea que siente un adormecimiento o que siente pinchazos,
lo que ustedes estudiaron en semiología neurológica como parestesias. Parestesias en un brazo, en una pierna, en la cara. A veces también puede ocurrir que, bueno, que como ya les dije en el acrónimo anterior, tengo una dificultad para hablar. Otras veces puede ser que esté haciendo un síndrome confusional, es decir, que uno lo ve raro y le dice, hola, ¿cómo estás? Lo llama por el nombre, a veces el enfermo está como en otro lado, y entonces le hace algunas preguntas simples como, por ejemplo, dónde estamos, cómo te llamás, quién es este o quién es el otro, para ver si tiene o no tiene un síndrome confusional. Y a veces ni siquiera los mira como extraviado, que no les entiende lo que está diciendo y que está a veces iniciando una fascia de comprensión. Otra de las sintomatologías es si, por ejemplo, ve bien, porque de pronto el enfermo puede poner una cara de extrañeza y uno ve que se empieza a tapar un ojo y después se tapa el otro para ver si ve igual con los dos lados. Y como vamos a ver al terminar con el accidente vascular transitorio, toda esta charla, existe un cuadro de pérdida transitoria que a veces es de un solo ojo de la visión, que es lo que se llama la amaurosis fugaz o amaurosis fugax, que también puede ser o el inicio de un síndrome de isquemia transitoria, o puede ser directamente, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, 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 se doctor, escucha. lo escuchamos bien. Sí, Bueno, no sí, sé por sí, qué. perfecto. Bueno, aunque no me vean, no pasa nada. No sé por qué no estoy saliendo. A ver, vamos a... Ahora, a ver si aparezco. Stop video. Bueno, pero me Parece escuchan, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces las otras situaciones, los otros síntomas que pueden ocurrir a veces y son bastante importantes, aunque a veces confunden, son tener cefaleas intensas, cefaleas muy intensas. Las cefaleas muy intensas, sobre todo, tienen que llamar la atención cuando ocurren en una persona que no es una persona con jaqueca, que no es un jaquecoso. Y las cefaleas intensas, la mayoría de los enfermos que refieren haber tenido un cuadro agudo que después puede tener o puede sumar algún otro síntoma neurológico, suelen asociarse al aumento de la presión intracraniana muy aguda, que puede despertar a veces la ruptura de un aneurisma en un aneurisma de alguna de las arterias del polígono, motivado por la ruptura de algunos aneurismas. Y la mayoría de los enfermos que hacen esa cefalea tan aguda, después a veces, y lo hemos visto muchas veces, pierden el conocimiento. En una época, cuando estaba más de moda el tema de los hoteles alojamientos, donde la gente iba a tener relaciones y pagaba una pieza por horas, y uno recibía a una persona que la traían y de dónde viene, y bueno, viene, la trae a veces la persona que está con ella en esa situación, y se tuvo un dolor terrible de cabeza y después perdió el conocimiento. Cuando a uno le cuentan una cosa así, en una persona joven, lo primero que piensa es que pudo haber tenido una ruptura de algún aneurisma del polígono. Y en general bueno, hace los estudios correspondientes, le hace el fondo de ojo, se fija si tiene o no tiene edema de papila, y si tiene la posibilidad de hacer un estudio por imágenes, lo hace. Que si bien para una isquemia y una trombosis hasta pueden demorar varias horas en aparecer una imagen, cuando es una inundación ventricular por la ruptura de un aneurisma, se ven, en ese caso sí se ven bastante rápidamente las imágenes como para poder hacer el diagnóstico del ictus. Doctor, una Entonces, consulta. ¿cómo? Una Sí, consulta. ¿La te rotura escucho. de aneurisma del polígono no es casi mortal?
No, no en todos los casos, es muy grave, eso es cierto, es muy grave y lo de casi mortal te lo podría llegar a aceptar. Pero yo he visto gente recuperarse. Mira, como siempre pasa como en todas las situaciones. Eh, no hay enfermedades sino enfermos, como dice un viejo dicho de la clínica, ¿no es cierto? Claro. Uno a veces ha visto gente que dice, este tipo cómo no se murió y el cerebro por su edad, por su vejez, y la mujer sobrevivió e incluso lo que tienen a favor, si vos decís, bueno, esto es irrecuperable, lo que tenés a favor es la edad. Es decir, cuando estas cosas pasan en una persona joven, este, vos decís, bueno, esto no va a tener arreglo, ¿no es cierto? Pero si vos a veces pensás que el asunto, vos ves que está lleno de sangre el sistema ventricular, o le haces, después de hacer un estudio por imágenes, haces una punción lumbar y sale sangre, que en general no se recomienda hacer una punción lumbar hasta que no esté seguro que no tiene hipertensión endocraniana, que no le mirás el ojo y no. eh, eh, Muchas veces es más grave el vasoespasmo siguiente a la ruptura del aneurisma que la ruptura del aneurisma en sí. Y en ese sentido, el tratamiento inmediato, hoy en día los grandes centros neurológicos tienen unidades de stroke, así como nuestro hospital tiene una unidad de shock. En muchos de los centros especializados tienen una unidad de stroke y empiezan a hacerle tratamientos para tratar de impedir que el vasoespasmo cerebral siga progresando. Y en ese caso, vos vas a ver que dan algunas medicaciones antiedema y las dan bastante rápido, o le aumentan el volumen minuto cardíaco para vencer con ese aumento del volumen minuto cardíaco esa vasoconstricción que vos tenés. De todos modos, me parece muy bien tu inquietud de que es una cosa grave, pero porque es una cosa grave, hay una cosa que uno tiene que aprender. Cuando uno está tratando patologías muy graves, lo que tienen que jugar es yo le voy a ganar a la enfermedad, no esto es tan grave que me voy a dormir la siesta y no hago nada. ¿Entendés? Es decir, y más a tu edad. A tu edad lo que vos tenés que ser es un gran peleador, ¿viste? Yo le Claro. voy a ganar a esto. No es que me voy a dejar ganar por esta patología, muy especialmente. Y la mayoría de las veces y los que hinchan y se preocupan y tratan de sacar los enfermos a flote siempre son la gente joven, porque la gente joven apuesta a la vida. La gente muy vieja sirve para consultarla, pero a veces en la actitud, yo prefiero dirigir un tipo joven, para que tampoco se crea que Superman, viste, que la va a salvar toda, pero no quedarse atrás y dejar de pelearla. Bueno, seguimos con esto. La mayoría de estas cosas que dijimos están en este pequeño dibujito. Lo de la cefalea nos hace pensar en un aumento de la presión intracraneana. El estado de confusión, ya lo mencionamos, un estado de confusión es desorientación. eh, no saber dónde está, no saber cómo se llama, no reconocer a la gente que tiene al lado. Alteraciones de la memoria, es decir, escúchame, hola, ¿qué decís? ¿Qué comimos hace unas horas y no se acuerda? Bueno, la fascia ya la mencionamos, es comprender o no poder, es el famoso trastorno del lenguaje. No poder tragar o no poder deglutir es una de las cosas que hace pensar si no está haciendo un síndrome pseudovulvar, por ejemplo, el paciente. Si tiene una incontinencia brusca, una incontinencia de esfínteres brusca, si no conoce ni siquiera parte de su cuerpo, y por ahí está haciendo una parálisis de un lado y vos le decís, mira, ¿te pasa algo con ese brazo? No, y hay una cosa que parece un negacionismo, y en algunos síndromes del lóbulo parietal eso forma parte de una agnosia, hasta una nosognosia.
Bueno, y la otra cosa que puede hacer pensar, y sí, es que el enfermo empiece con convulsiones. Pero muchas veces un enfermo hasta pierde el conocimiento sin necesidad, como les mencioné el otro día, de tener la convulsión, porque uno puede tener descargas epilépticas o epileptiformes que no se traducen el movimiento, en la parte motora, y cuando vos le haces el electroencefalograma, ese tipo que está estuporoso o inconsciente, encontrás que tiene una serie de descargas epilépticas y que no tienen una traducción motora. Es decir, que la epilepsia, si bien mayormente es una descarga que va a venir con movimiento, no siempre ocurre eso. Bueno, el accidente vascular transitorio suele ser una FAST, como vimos, todo eso que vimos, pero que a veces dura poco tiempo. Tampoco hay que menospreciarlo y ponerse demasiado contento y hacer una fiesta porque te recuperaste totalmente de un accidente vascular transitorio, porque si tenés un accidente vascular transitorio, lo más probable es que tengas una carótida con trombosis, con vaso sanguíneo. Bueno, la maurosis fugax ya se las dije, y el accidente vascular transitorio puede, en algunos casos afortunados, durar pocos minutos. Igual se dice que tiene mejor pronóstico que cuando directamente queda establecido, pero tampoco dormirse sobre los laureles. Eh, la hemiparesia y la hemiplegia la dijimos ya. La labilidad emocional puede ser que algunos personas hagan ataques de risa o ataques de llanto, no es lo común. La hemianopsia homónima significa que en algún momento el enfermo pierda parte de su campo visual. Y hemianopsia homónima es, por ejemplo, si lo haces mirar y le decís si está viendo un objeto, por ejemplo, que está a tu derecha, o un objeto que está a tu izquierda, ¿lo ve o no lo ve? Entonces, como ustedes conocen la vía visual, que recoge las mitades nasal de una retina y temporal de la otra, y después el quiasma se cruza, ustedes pueden hacer el diagnóstico de una hemianopsia homónima. El síndrome de Horner yo se los mencioné cuando vimos la vía simpática, en el caso del coma, ¿se acuerdan? ¿Mm? Que es un síndrome con el ojo chiquito, miosis, y que generalmente es el compromiso de la vía simpática. Bueno, la hipertensión es una cosa importante, muy importante. Primero preguntarle a la familia si el enfermo es hipertenso, porque la hipertensión es una de las grandes causas de todo esto. Una hemorragia cerebral no necesita tener un aneurisma cerebral. En una persona mayor, un ataque hipertensivo suele ser una causa mucho más común. Un ataque hipertensivo rompe una pared, especialmente en aquellas arterias que son las perforantes de la cápsula interna, que son ramas de la cerebral media, que después vamos a ver algunos gráficos. Y los reflejos, en realidad, bueno, en el momento del lado ese de la hemiparesia, no va a tener la hiperreflexia del síndrome piramidal. Por eso que cuando, como les digo, los defectos motores depende del tiempo de instalación que tengan cuando ustedes los revisan. Si una persona hizo una parálisis rápidamente, lo primero que van a encontrar ustedes no es esa actitud con el brazo en flexión, agarrándose el pecho y tónico. Todo eso que aprendimos, el síndrome piramidal o el extrapiramidal. El síndrome piramidal tiene una hipertonía que cuando uno la trata de vencer hace el reflejo de la navaja. Bueno, eso va a ocurrir, pero va a ocurrir después de un cierto tiempo. ¿Y de qué depende eso? Cuando ustedes tienen un déficit motor, la primera pérdida que tiene la vía córtico-espinal cuando ustedes tienen el defecto es una falta de movimiento, es decir, es una pérdida flácida. Ustedes lo que tienen es una parálisis flácida. Empieza a ponerse espástica a medida que empieza a verse la falta de la inhibición de la vía córtico-espinal. Porque ustedes dicen, ¿por qué una persona que tiene la vía motora dañada termina haciendo una hiperflexión o una hipertonía de ese mismo cuerpo que tiene la función dañada? Pero ¿cuándo la va a hacer? Cuando los centros de abajo
puedan desinhibirse, no ser más controlados por la vía córtico-espinal. Entonces ahí ustedes hacen la parte hipertónica. El otro día me preguntaban lo mismo cuando hablé de la actitud de sebración o de corticación, que es inicial, porque les enseñaron en fisiología que es de entrada, ¿no? Es de entrada cuando ustedes llegan y ya está establecida, y van y lo ven, y ven la actitud y dicen, mirá cómo está en cebración o está en decorticación, porque ya pasó el tiempo suficiente para el cual se empiece a manifestar la falta de inhibición de la vía piramidal. Pero de entrada lo que primero va a demostrar la lesión de la vía piramidal es la falta de movimiento. Bueno, los síntomas entonces de un accidente vascular van a depender mucho de cuál es la zona del cerebro que se ve afectada. Ustedes me dicen, bueno, ¿por qué una persona tiene toda una hemiplegia, es decir, que tiene una parálisis de la cara, facio, del brazo, braquio y de la pierna crural? Es decir, una hemiparesia o una hemiplegia facio, braquio y crural, cuando viene toda junta de entrada, uno lo primero que piensa es, ¿de dónde vienen todas las fibras? Las que salen del homúnculo de la corteza motora, de arriba, del medio, de abajo, donde se juntan todas en la cápsula interna. Es decir, cuando ustedes tienen un tipo que hace de golpe toda una hemiparesia o una hemiplegia aguda, brusca, lo primero que piensan la lesión está en la cápsula interna. Si es un hipertenso, que van a pensar que las arterias perforantes de la cápsula interna están lesionadas, y después verán si la lesión es isquémica, si la lesión es hemorrágica o lo que fuere, fundamentalmente ayudados por la imagenología. Entonces, los déficits pueden ser motores, sensitivos, sensoriales, cognitivos, del lenguaje y de la conciencia. Y acá tienen una serie de dibujitos. Si uno tiene vómitos especialmente y tuvo una gran cefalea, ojo, porque eso puede ser, así como ustedes tienen una meningitis que les da una rigidez de nuca y les da vómitos, la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo también puede producir un síndrome de hipertensión del líquido cefalorraquídeo, y ustedes tener vómitos fáciles como si tuvieran una meningitis o incluso hasta una rigidez de nuca. La pérdida del conocimiento, que la vimos bastante en la charla de coma, es una situación bastante grave. Bueno, ¿cuáles factores tienen ustedes que son factores de riesgo para establecer un accidente vascular encefálico? En primer lugar, la aterosclerosis. La esclerosis puede venir la mayoría de las veces con hipertensión arterial. Es difícil que ustedes tengan una persona con hipertensión arterial que no tenga aterosclerosis, porque es uno de los riesgos de la aterosclerosis. La diabetes, el hábito de fumar, las hiperlipemias, las malformaciones vasculares que, bueno, uno no las sabe. Yo, el único tipo que conozco que se fue a hacer una angiografía cerebral porque tuvo un dolor de cabeza fue un clínico fantástico que tiene el CEMIC, que fue residente de nuestro hospital, que era un neurótico obsesivo y tuvo un dolor de cabeza, fue y se hizo la angiografía cerebral y por supuesto que le dio normal. Lo que tenía una cefalea, no tenía ningún aneurisma roto. Pero bueno, en general uno no lo suele saber, lo infiere por el cuadro clínico. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es si el enfermo tuvo un infarto de miocardio, sobre todo dentro de los 30 días desde que tuvo el infarto de miocardio. Y más que nada si el paciente hizo una fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular es una lesión causante de embolización, tenga o no tenga una estenosis mitral. Se decía que la estenosis mitral era una enfermedad hemolígena, disneizante, hemoptizante y embolígena, como decían los viejos clínicos. Es decir, ustedes no necesitan tener una estenosis mitral, no necesitan haber escuchado un primer ruido fuerte, un rolido diastólico, para pensar que el tipo puede tener una fibrilación. El hecho solo de tener una fibrilación auricular o un flúter en forma sostenida hace muchas veces que muchos enfermos que hacen cuadros raros,
cerebrales, que tampoco uno les encuentra patología de las grandes arterias, porque suele tener patología de arterias más pequeñas, tiene que ser anticoagulado, y a muchos de los enfermos sin tener imágenes, sin tener una evidencia muy concreta, se los anticoagula pensando, y sobre todo si los episodios se repiten. El hecho de tener una historia familiar, como siempre, es importante. El tema de tomar determinadas, de pertenecer a grupo de gente que toma sustancias como anfetaminas, cocaína, y especialmente los que toman anfetaminas o los que toman cocaína tienen una gran predisposición a hacer una vasoconstricción de la parte posterior de la circulación, es decir, de la parte que tiene que ver con el lóbulo occipital, con la parte baja del lóbulo temporal, como vamos a ver después, que también da algunos síndromes que pueden superponerse con algunas enfermedades autoinmunes. Y desde ya es muy importante saber si el enfermo está anticoagulado o no, porque muchas veces el enfermo tiene algunos antecedentes, o tiene un flútero, o tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado. Y bajo la anticoagulación hace un cuadro agudo, o hace un pico hipertensivo, rompe una arteria, y como está anticoagulado termina siendo un hematoma. Ojo, porque eso también puede ocurrir y hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces se van sumando causas. El 15% al 30% de los infartos cerebrales. Doctor, ¿Sí? perdón, ¿puedo hacer una pregunta? No ¿Cómo sabías no? hacerla o no. El Vos paciente siempre que... hacela, mirá, nunca pienses que vas a decir una tontería y se te van a reír. Y si se te ríen, los tontos son los que se ríen. Vos preguntá igual y te sacás la duda. Dale, Ok, Valentina sos, ¿no? sí, Valentina soy. Bueno. El paciente, o sea, el paciente que tiene convulsiones, es decir, primero, ¿tiene después pérdida de la conciencia o puede ser que no? Y otra Puede pregunta, ser ¿qué que es lo que no, hay que mira, hacer? puede ser que no, pero en realidad todo depende de la magnitud de la convulsión. Vos podés tener las convulsiones, vos sabés que son focos de tejido que tiene una inestabilidad eléctrica que empieza a hacer disparos, empieza a disparar potenciales de acciones para todos lados. Si ese foco que puede estar en un lóbulo cerebral, en una circunvolución o donde fuere, va y se hace centro encefálico y se difunde, vos inhibís el sistema reticular activador ascendente, que es el que te mantiene despierto, y entras en un estado de sopor o de coma o de pérdida de conciencia. Es decir, de eso todo depende de la magnitud de tu convulsión. Es decir, vos por ahí empezás en un foquito, el foco se te propaga o se te dispara el centro encéfalo, te inhibe la sustancia reticular en el centro encéfalo y vos perdés el conocimiento. Y de eso depende que tengas o no tengas pérdida del conocimiento, y todo depende de la magnitud del foco, de la magnitud del disparo, de tu disparo, y nada más que de eso. Pero a veces los que no tienen la convulsión son personas que vos los ves que están como distantes, como que se quedaron en blanco, como si se les apagó la luz, ¿viste? Y vos lo ves al tipo que no está ni dormido ni en coma, pero está como perdido, ¿no es cierto? Como seguramente habrás visto muchas veces viajando en el transporte público, como hay gente que vos la ves y está como en otro planeta, ¿no? Yo no sé cuántos de ellos no son gente que está haciendo una descarga epiléptica, o son epilépticos que están haciendo un pequeño trastorno, y bueno, como viajan varias estaciones, a veces se pasan de estación, vos decís, no, el tipo está soñando o está pensando en su amor imposible. Pero no, a veces es un estado, una disritmia. No sé si, Valentina, te contesté lo que vos me preguntabas, o querés que Sí. profundicemos más. No, no, perfecto, quería hacer otra pregunta. En el caso de que una persona tenga una convulsión, porque la verdad que no, nunca lo leí nada, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, sé Lo, que hay que lo primero, voltearlo lo y eso, primero, pero muy, muy sí. buena tu pregunta. Lo primero que tenés que hacer cuando vos ves una persona que está haciendo una convulsión, que está haciendo una sacudida, primero tónica y después clónica, lo primero que tenés que hacer es tratar de buscar alguna cosa que tengas para ponérsela entre los dientes en la boca.
lo primero que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque en una convulsión se puede morder la lengua. Y algunos se pueden morder la lengua de tal forma que sangran, porque se pierden la lengua. Y el problema es que esa sangre no se aspire, ¿entendés? Es decir, primero ponerlo en una posición en la cual el tipo no se aspire, porque si le empieza a hacer la convulsión sentado no se va a aspirar, o si vos lo ves acostado y lo pones de costado, es más difícil que se aspire, pero lo primero que tenés que hacer es que ponerle algo, un mordillo, no sé, vos tenés algo que tengas en guantes o un pañuelo, y hagas un rodillito y se lo pongas entre los dos dientes, tenés cuidado porque a veces en la convulsión te muerden el dedo a vos por tratar de poner Eso, doctor, le iba a decir, nunca usar la mano, porque nada. Por eso te digo, lo que no tenés que exponer tus dientes, pero vos podés hacer un rollito con una lapicera o con algo más duro, no sé. Y uno en general no va preparado para tratar convulsiones en el subte. ¿M? Pero sí lo haces en el hospital, porque en el hospital seguro que tenés un mordillo, una gasa, un rodillito de gasa. Pero lo primero que tenés que hacer es eso, asegurar que no se muerda la lengua y que tenga la vía aérea permeable para que pueda, y generarle un espacio, no como hace todo el mundo, que se aglutinan arriba del enfermo, porque si el enfermo le tomás el pulso, tiene actividad y lo ocultaste y tiene ruidos cardíacos, y qué sé yo, el tipo está haciendo una convulsión. Entonces, lo más importante es lo que te digo, que la vía aérea esté permeable, que no se amontonen todos alrededor de él para que pueda respirar y que no se muerda la lengua. La mayoría de las veces las convulsiones duran un tiempito y pasan solas. Y por supuesto que lo llevas a la guardia y lo primero que van a hacer en la guardia es buscarle una vena y ponerle una benzodiazepina para que deje de convulsivar. ¿Mm? Pero a veces estas cosas te pasan, a mí me ha pasado con alumnos de anatomía que me han convulsivado tirados arriba del banco, sin tener ni siquiera el maletín médico ni nada para administrarle. Pero lo más importante es que no se te ahogue, que no se te aspire y que no se te muerda la lengua. ¿Eh? Perfecto, gracias. Bueno, entonces seguimos con esta charla. Eh, los in- hasta una tercera parte de los infartos pueden suceder por embolias. Cuando uno ve que hay una embolia, lo que piensa es que tiene tomar el pulso para ver si no tiene una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una de las pocas arritmias que la diagnosticás con el pulso de entrada, porque no tiene dos pausas entre latidos iguales. Por supuesto, bueno, si le podés hacer un examen físico, yo te diría, si podés hacer un examen físico y estás ahí, lo harás con un familiar, porque si no, o sos el médico que viene con la ambulancia, lo primero que tenés que tener es que lleve oxígeno a la ambulancia, que tenga una mascarita para tenerlo bien oxigenado al enfermo y asegurarte que ese tejido que está sufriendo pueda ser bien oxigenado. Es fundamental la oxigenación en una persona que está. Te lo cargas en el auto o te lo llevas al hospital, o si sos el médico de la ambulancia, te lo llevas a la ambulancia, te lo cargas, le pones el oxígeno, y bueno, si está convulsionando y estás en una ambulancia, le pones una benzodiazepina endovenosa. Bueno, primero vamos a jugar a que diagnosticamos. Ustedes ya de entrada quieren jugar a que tratamos. Tratamos, vamos a ver fundamentalmente en medicina B y las especialidades. Pero ya que ustedes están ansiosos por saberlo, bueno, eso es lo que suele hacerse. Bueno, el tumor cardíaco es bastante raro. Un trombo cardíaco que no ocurra en una persona con fibrilación también es bastante raro. La endocarditis de Lehmann-Sachs, la endocarditis valvular no bacteriana, también es bastante rara. Y a veces las embolias secundarias a una endocarditis bacteriana ocurren, pero no suelen ser pedazos demasiado grandes. Y por supuesto, gente que tiene patología del tabique interauricular,
el foramen oval permeable o un aneurisma del septum por la misma razón o por una razón parecida a la de la fibrilación auricular. Bueno, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren en el sistema carotidio. Por suerte, porque en el sistema vértebro-basilar a veces te dejan en un estado de inconsciencia bastante bravo, o como vimos la vez pasada, te pueden causar hemorragias pontinas, trombosis pontina, que son realmente problemáticas. Acá tienen un dibujito de la circulación, del polígono de Willis, de la comunicante, de la cerebral anterior, de la rama oftálmica. Fíjense ustedes que muchas veces los síntomas que tiene el paciente puede ser una ceguera momentánea de un solo ojo, la maurosis fugax, como les mencioné, y fíjense que la cerebral media es una de las que da esta rama, que es la rama oftálmica, y no se olviden que la arteria cerebral media hace que la cerebral media sale la carótida, que la oftálmica, perdón, sale la carótida, y que esto ocurre dentro del seno venoso craneano. Acá tienen la comunicante posterior, tienen la cerebral posterior, la cerebelosa superior, la arteria basilar y todas las arterias que van al puente. No se olviden que dentro de la circulación vértebro-basilar, ustedes a veces pueden tener algún problema porque la arteria vertebral de cada lado, que es la que origina el tronco basilar, va subiendo por los agujeros transversos, y que muchas veces, muchas personas que tienen problemas de artrosis en el cuello, tienen, digamos, una irritación de esa circulación, y entonces ustedes tienen algunos síntomas que pueden ser del tronco basilar, especialmente problemas de zumbidos en los oídos, etc. Fíjense el tipo de disposición que tienen las arterias, que suelen actuar como perforantes en casi todos los lugares, y de esta rama de la cerebral media, estas arterias que uno ve acá son las que suelen tomar la cápsula interna o dar hemorragias talámicas, y vamos a ver que son causa de bastante patología. Acá tienen la circulación venosa. Bueno, si uno va a la clasificación por el tipo de lesión, la mayoría son isquémicas, el 80 o el 85%. A veces son de pequeños vasos, de pequeños vasos perforantes, como lo que llamamos síndromes lacunares, porque digamos, cuando uno examina las tomografías o las resonancias, ve como pequeñas lagunitas, pequeñas como quesito gruyere, que muchas veces tienen muchos de los enfermos, especialmente los que son hipertensos y diabéticos. Que en el 40% esto suele ser pequeña circulación, y las arterias lobares y córticos subcorticales son un poquitito más grandes. Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es que los grandes vasos extracraneales suelen ser causa del accidente, o suelen desprender pequeños pedacitos que van a producir embolias, y muchas veces son la causa de los síndromes vasculares transitorios. Por eso, siempre es de buena costumbre no solamente tomarle los pulsos en el cuello de entrada a cualquier enfermo que ustedes estén sospechando que está en un accidente vascular encefálico, sino ponerle el estetoscopio arriba de la carótida extracraneana, haciendo una pequeña compresión para ver si sopla. Es decir, la existencia de soplos vasculares en el cuello o disminución de la amplitud en el cuello va a hacer sospechar que ese enfermo tiene una patología extracraneana. Si el síntoma del paciente tiene que ver con el tal o cual hemisferio, la parálisis va a ser casi siempre del otro lado, ¿no es cierto? Entonces uno va a sacar conclusiones. Las lesiones hemorrágicas, por suerte, son menores. Pueden ser, vamos a ver, formadoras de hematomas por fuera de la dura madre o por debajo de la dura madre, que en cierta forma, cuando son importantes y se rodean de gran edema de cerebro, como lo vimos la vez pasada, pueden tener que ver con la pérdida de la conciencia, y 10 a 15% pueden estar dentro del cerebro,
algunas ser sangrado hacia el espacio subaracnoideo y otras directamente ser intraparenquimatosas. Esto es un poco repetir con titulares de diario las distintas posibilidades o patologías que uno se puede llegar a encontrar. Como siempre, la aterosclerosis está casi siempre detrás del stroke isquémico, siempre pensar en los factores de riesgo que tiene atrás, el cigarrillo, la hipertensión arterial, la diabetes y bla, bla, bla. Bueno, los infartos lacunares, que ocurren en arterias más pequeñas, en estas arterias penetrantes o terminales, son importantes especialmente en los enfermos de cierta edad y obedecen a que estas arterias o se tapan por un trombo o generalmente las paredes vasculares hacen un proceso degenerativo al cual se llama lipohialinosis, porque se destruye la pared, se acompaña un depósito de fibrina, un depósito mucoide, y se llama lipohialinosis porque cuando se hacen las autopsias se encuentran tinción para grasas, como los fatty streaks que uno ve en la aterosclerosis. Lo que uno dice, bueno, pero no es tan grave porque mira, lo que tiene es un síndrome lacunar, ojo, porque tienen un elevado riesgo de recurrencia. Y muchas veces el hecho de que se vaya debilitando la pared hace que se distienda esa pared y se formen unos microneurismas que describió el famoso neurólogo francés, que también era anatomopatólogo, el que trataba los pacientes con patología mental, una famosa historia francesa, Los locos de Charcot, que era un muy buen patólogo, formaban microneurismas que al romperse pueden dar lesiones hemorrágicas. Los cuadros clínicos que se han descrito para las personas con síndromes, con infartos lacunares son o síndromes motores puros, como toma la cápsula interna, uno puede afectar el brazo posterior generalmente, o también pueden ser más abajo, afectar la protuberancia, el mesencéfalo y ya no estas arterias, y el enfermo tener también un trastorno del equilibrio, además del trastorno motor, por lo cual lo llamamos ataxia. En otros casos, que tome la parte sensitiva de la cápsula interna, especialmente más hacia la rodilla, da síndromes sensitivos puros, y no se olviden que ahí está el tálamo. El otro síndrome que se ha descrito es dificultades para hablar, lo que llamamos disartria, y que compromete no solamente dificultades para hablar, sino una torpeza de la mano, es decir, una incoordinación motora de la mano, o a veces dar síndromes mixtos con trastornos sensitivos y trastornos motores, o algunas veces una parálisis crural, es decir, de la parte superior de la pierna, con una ataxia de la misma mitad del cuerpo. Es decir, que el cuadro clínico puede ser variado. La mayoría de las veces uno puede presuponer las cosas con el cuadro clínico, pero hoy en día con la tomografía axial computada, con la resonancia magnética y más que nada con la angioresonancia, uno no se puede empecinar en un diagnóstico preciosista clínico, si bien hay que hacerlo, por supuesto. Esto es como con la semiología respiratoria, que uno dice, bueno, pero tenés la radiografía de tórax, o si querés ver si tiene bronquiectasias, tenés la tomografía, ¿para qué te vas a matar en revisarlo? No. Lo que te va a orientar a lo que vas a pedir para el estudio va a ser fundamentalmente la clínica que vos recogés. Por eso que la clínica es la madre de todo lo que ustedes van a aprender en el resto de su carrera. Bueno, muchas veces ustedes se van a encontrar en las resonancias magnéticas. De esto no hablábamos antes de la existencia de la tomografía computada y de la resonancia magnética nuclear, porque estas cosas
no éramos patólogos que estudiábamos los cerebros una vez que los tipos se morían. Pero ahí empezaron a verse algunas lesiones que especialmente ocurrían en la sustancia blanca y que ya habían sido descritas hace muchos años por estos autores, en el año 1986, que las llamaron leucoaraiosis, que son rarefacciones de la sustancia blanca, de los axones, que son hipodensas en la tomografía computada y son hiperintensas, es decir, al revés, en la resonancia magnética en T2. Ustedes saben que ustedes tienen las dos modalidades de resonancia magnética que son T1 y T2. En la modalidad T2, ustedes lo que ven es el líquido, las cisternas de color blanco. En la T1 ustedes ven las cisternas de color negro como en la tomografía. Es decir que si ustedes ven algo así, no es que todo esto se llenó de sangre y ustedes están viendo un ataque, sino que esto se ve todo blanco porque el líquido se ve blanco en el sobrepesamiento de T2. En una época yo les daba esto en una clase aparte, no sé, este año no me la han pedido. Bueno, acá tienen los distintos puntitos de leucoaraiosis, generalmente son periventriculares, estas lesiones, y son lesiones que tienen que ver con pequeñas arteriolas penetrantes, que nacen en ángulo recto y que se van tapando crónicamente, a veces dan síntomas como parte de un síndrome lacunar y otras veces no, uno solamente las encuentra en la tomografía o la resonancia, lo cual hacía que mucha gente no le diera tanta importancia antes, diciendo, bueno, no, son hallazgos que uno va a ver en la imagenología, pero ojo, que muchas veces pueden ser predictores de una recurrencia, como es la característica de los infartos lacunares. Si tomamos los grandes vasos, las arterias más grandes, vamos a ver que podemos afectar la corteza cerebral, podemos tener distintos síndromes de hemiparesia, de afasia, de hemi-inatenciones, es decir, no poder percibir tal o cual cosa, los síndromes parietales, que tienen que ver más que nada con las agnosias, y las hemianopsias, que son la falta de visión en un campo visual. Las hemianopsias, ustedes habrán visto que pueden ser homónimas, se pierden los mismos campos visuales, o pueden ser heterónimas si son los campos visuales opuestos. Casi todas estas cosas pueden ser causadas por embolia de las grandes arterias o por oclusión de los grandes vasos. De la embolia ya hemos hablado, dijimos bastante, así que no lo vamos a volver a repetir. Ojo que a veces una miocardiopatía dilatada puede ser una causa de instalación de trombos, fundamentalmente en las aurículas, que son las que tienen un flujo más facilitador que los ventrículos para establecer una trombosis. Las miocardiopatías dilatadas a veces van acompañadas de corazones grandes, lo del foramen oval ya lo comentamos, y la endocarditis también lo comentamos, y lo que hay que tener a veces muy en cuenta son aquellos síndromes hematológicos que tengan una tendencia a las trombosis. Acá tienen una lesión en un ATAC y una lesión en la resonancia magnética. Los grandes vasos muchas veces son productores primero de ataques vasculares transitorios y después de ataques establecidos. Como ven ustedes, la carótida extracraniana tapada, que acá ven todo el defecto de lleno, acá se llena el vaso y acá ven el defecto, y acá ven una arteria más pequeña, intracraniana, la silviana, es decir, ustedes ven que existe un candelabro, ¿no es cierto?, que acá se pierde uno de los brazos del candelabro. Estas son, desde el punto de vista porcentual, dónde están las estenosis.
Y acá tienen para pensar un poco en las grandes arterias que pueden taparse, como por ejemplo la cerebral anterior, que siempre donde ustedes van a tener las lesiones de la cara interna, si ustedes recuerdan el homúnculo y si ustedes se acuerdan de lo que les comenté del mutismo aquinético, es ese estado donde el enfermo estaba mudo, abría los ojitos, pero no entendía. La mayoría de los mutismos aquinéticos son por lesiones de la cerebral anterior. La silviana es quizá la que mayor patología da, y especialmente la silviana por esas pequeñas arterias perforantes que habíamos visto que se meten en la cápsula interna. Acá tienen patología de la cerebral anterior, y acá tienen patología grosera, un grosso infarto de la cerebral posterior. Si ustedes tienen esta lesión con esta trombosis tan importante, lo que van a seguramente pensar que el enfermo lo que va a tener es una hemianopsia homónima, ¿no? Es decir, si lesionó todo este lugar a donde llega la vía óptica, lo más probable de pensar es que lo que va a tener es lo que llega y se cruza o lo que llega del mismo lado, es decir, que va a tener una mionopsia del otro lado. Y acá tienen una lesión en la cerebral media. Ustedes van a decir, bueno, ¿y esto es una hemorragia? No. Cuando ustedes ven una manchita en el medio, no que llena la cavidad ventricular, porque fíjense que acá no llena la cavidad ventricular. Si esto fuera una hemorragia, estaría blanco, lleno de sangre acá abajo. Esto lo que son los glomus de los plexos coroideos, que ustedes las hacen ver cuando le dan una sustancia de contraste. Es decir, cuando hacen una tomografía computada con contraste. Cuando lo hacen con contraste, ven el glomus y los plexos. Y esto es el infarto. Bueno, acá tienen distintas lesiones de la cerebral media, vistas en la tomografía computada. Acá las tienen en la resonancia magnética. Si ustedes ven esto así, piensan que esta resonancia está en T2, porque se ven los ventrículos de color blanco. En T1 ustedes ven los ventrículos de color negro. Esto es una angioresonancia, que es un estudio muy interesante para una persona que tiene un accidente vascular encefálico. Fíjense que acá se ve perfectamente bien, este es el mismo enfermo que hizo ese flor de infarto de la silviana, y fíjense cómo acá la silviana, el candelabro se llena, el candelabro para el otro lado está obstruido. En esta angioresonancia se tapó la silviana. En la tomografía computada, ustedes muchas veces en las primeras horas no van a ver nada. Entonces, por eso la tomografía computada, todo depende de en qué momento empezó para verlo, salvo bueno, que uno esté presuponiendo que tiene una hemorragia subaracnoidea y entonces hay que apurarse. Lo van a pedir antes, pero en general antes de las 3 horas no van a ver mucho, y si ven signos tempranos son antes de las 6 horas. Y a las 48 horas ya sí está instalado el infarto hipodenso. Bueno, este es el mismo caso que vimos acá, la misma resonancia, y es un gran infarto en el territorio silviano, y esta es la misma angioresonancia que vimos en el gráfico anterior. Acá era para mostrarles las TACs y la angioresonancia. La tomografía computada es uno de los estudios que no debe faltar en ningún hospital, porque realmente es muy útil, y desgraciadamente a veces en nuestro hospital se rompe el tomógrafo porque se instaló en un sitio muy bajo en el hospital, y ustedes saben que la estación de subte está del otro lado, y muchas veces la vibración del tren subterráneo que pasa nos descompone el tomógrafo. Nos ha pasado montones de veces. Bueno, ustedes lo que pueden tener también son infartos en zonas limítrofes. Ustedes dirían que, bueno, acá esto estaría irrigado por la cerebral anterior y esto por la cerebral media.
Entonces, esa zona donde terminan las ramas de una arteria y terminan las ramas de la otra, a veces es una zona medio como el límite entre un país y otro. Y por eso se los llama a los infartos que se producen ahí, infartos limítrofes o de en acá, y acá lo tienen a nivel entre el territorio de la cerebral media y la occipital. Estos infartos de última pradera en general no ocurren porque una arteria esté trombosada, ocurren porque se produce una isquemia brusca, una gran caída de presión, enfermos, por ejemplo, que hacen un paro cardíaco, y que por supuesto tienen una circulación debilitada, es decir, no es lo mismo un paro cardíaco en una persona joven un paro cardíaco con una persona que tiene ya una cierta instalación de aterosclerosis cerebral. Entonces, estos infartos suelen ser de causa o predispuestos por circunstancias hemodinámicas. Y esos son los infartos de territorio de frontera, de última pradera, y como les dije, ocurren eh, por caídas bruscas de la presión arterial, más debajo de los sitios de la curva de autorregulación, y entonces pueden producirse después de paros, de síncopes prolongados, o de shocks, un shock hemorrágico. Por supuesto que ustedes me dicen, bueno, y esto se veía en las guerras, y se veían en las guerras, pero no con soldados jóvenes. Y por suerte son el 10% de los infartos cerebrales. Bueno, la estenosis carotidia es una circunstancia de alto riesgo, por eso siempre les digo que uno lo que tiene que hacer es palparle los pulsos de un lado y del otro y ponerle el estetoscopio para ver si tiene un soplo vascular en el cuello. Algunas personas, como yo les dije, la patología vascular encefálica parece ser bastante característica de nuestros presidentes o expresidentes. Así como les comenté de una presidenta que tuvo un hematoma subdural, tuvimos un presidente que hablaba con acento riojano, que tuvo una patología vascular de carótida extracerebral y que se pudo, por suerte, agarrar muy a tiempo. Hizo primero un ataque vascular transitorio, lo atendió un neurólogo muy bueno, ese neurólogo enseguida lo estudió y enseguida le hicieron la operación de sacarle el trombo y la placa de ateroma, como ven ustedes aquí, que tenía. Por eso que estas cosas, como decía el primer diapositivo, actuar rápido, fast, porque tenemos un cierto tiempo en el cual esa isquemia se va a establecer, se va a establecer la apoptosis de ese tejido o no, o lo podemos parar. Bueno, una de las cosas que hay que pensar, sobre todo si hay antecedentes por ahí de un enfermo que se ha recuperado, como les digo, cuando tiene patología extracraneana, es que tiene una probabilidad de hacer un nuevo episodio. Muchas veces la estenosis es asintomática, se dice que es de bajo riesgo, pero ojo, por el solo hecho de que ustedes la puedan descubrir con el examen físico y el tipo no haya tenido clínica, no significa que eso sea una maravilla, porque el 83% no tiene síntomas de advertencia. Y la clínica, especialmente el accidente vascular transitorio, donde no hay que menospreciarlo, es decir, no, bueno, pero sí se recuperó, pero anda y estudialo, a ver si no tiene patología extracraniana o no tiene alguna foco embolígeno, cardíaco o vascular. Bueno, la trombosis cerebral es la que suele dar los infartos, es una de las patologías bastante comunes, desgraciadamente, y siempre hay un tiempito en el cual todavía no se hizo la necrosis, así como uno en el infarto de miocardio decía, bueno, guarda porque hay una zona gris, todavía no se murió, pero está en camino es decir, está en vía de apoptosis.
Entonces hay que tratar de enseguida que tenga flujo, ya sea haciendo el tratamiento fibrinolítico más o menos rápido, o en el caso de que uno descubra una patología extracraneana, poder hacer el tratamiento correspondiente quirúrgico rápido. Porque uno va a ir a la necrosis, pero tiene una zona gris que está entre me voy a morir y no me voy a morir. Y lo que se puede iniciar muchas veces es la apoptosis y terminar en una zona muerta. La mayoría de las veces una trombosis, bueno, acá tienen un flor de infarto ya establecido. Una de las cosas que siempre hay que mirar, fíjense cuando ustedes vean la tomografía computada, es siempre mirar si los accidentes de la línea media se mantienen. Ustedes ven acá el tabique entre los dos ventrículos, y acá está levemente corridito, es decir, no está justo en la línea media, por lo cual este infarto está rodeado de edema seguramente en la periferia y está haciendo un pequeño efecto masa. Ojo con estos efectos masa porque pueden terminar en un enclavamiento ventricular. La otra cosa que uno diría cuando ve esta imagen es preguntarse, bueno, ¿esta persona qué edad tiene? Si ustedes ven esto, acá tienen los surcos bastante visibles, bastante dibujados, lo cual uno ya al ver esta imagen dice, bueno, esta persona es una persona mayor. Cuando uno no tiene sangre dentro de la cavidad ventricular, dice, bueno, estos ventrículos están dilatados porque se han dilatado como una respuesta a la atrofia cerebral. Pero ojo, porque si acá se ha tapado esto y uno acá le hace un contraste y ve que el contraste pasa a la cavidad ventricular, los agujeros de Monro y de Magendie se pueden tapar, y puede ser, en este caso no tengo ninguna evidencia de hemorragia acá. Pero ojo con eso. Siempre, como les dije, es fijarse, en este caso, ustedes esto que tienen acá es la sustancia de contraste en el glomus del plexo coroideo. Este es un corte más bajo, y acá tiene el tronco encefálico. Fíjense que la cisterna magna no está comprimida, y fíjense que tienen el cerebelo bastante indemne. Bueno, una de las cosas que se han aprendido últimamente, y les voy a comentar uno de los últimos descubrimientos que se han hecho, que han nacido de la bioquímica y de la biología molecular, es que se le ha dado muchísima importancia, si bien el que se ganó el premio Nobel hace muchos años, que descubrió los canales de agua, en realidad se hizo muy popular porque se empezaron a estudiar los canales de agua especialmente en el riñón, para la absorción de agua en el riñón. Se sabe que los canales de agua, es decir, las acuaporinas, sobre todo las de tipo 4, son importantísimas en el equilibrio, en la homeostasis del agua cerebral, y que pueden incluso hasta comprometerse en algunas enfermedades de tipo autoinmune. Hay algunas enfermedades de tipo autoinmune que son neurodegenerativas, que tienen anticuerpos contra las acuaporinas. Las acuaporinas son sumamente interesantes, predominan en los astrocitos, y tienen que ver en algunas causas con el edema de cerebro y en otras no. Y el hecho de haber desarrollado algunos animales con déficit de acuaporinas ha aumentado mucho el conocimiento. Especialmente los astrocitos son los que tienen acuaporinas, los oligodendrocitos también las tienen, pero los astrocitos forman un sistema que se ha llamado sistema linfático cerebral. Acá tienen la autora del laboratorio. Esta mujer es una de mis héroes, realmente es fantástica. Maiken Nedergaard es una danesa. Yo tengo una gran admiración por los daneses, aparte iba a remar al club escandinavo porque tengo mi mejor amigo danés. Y esta mujer es
docente de la Universidad de Rochester y docente de la Universidad de Copenhague. Y una de las cosas que describieron, y lo hicieron a través de la bioquímica, es una serie de modelos experimentales que demostró que los astrocitos participan fundamentalmente de la limpieza de todos los materiales de desecho del cerebro, y también participan mucho de la formación o el aclaramiento del edema cerebral. Es decir, el líquido que circula por el espacio subaracnoideo es el líquido cefalorraquídeo. Ustedes quizás vieron en anatomía unos espacios perivasculares a los cuales llamaban espacios de Virchow y Robin. Virchow, ese famoso patólogo alemán. Y este sistema perivascular tiene que ver con el espacio ínfimo, casi virtual, es muy chiquitito, que queda alrededor de los vasos, que pasa por todo el lugar donde están los astrocitos y que termina siendo drenado por el sitio venoso. Por supuesto, también interviene en este drenaje el sistema linfático subdural. Todo este sistema apasionante, si ustedes lo buscan en inglés, lymphatic es con Y, es todo un sistema de limpieza que tiene el cerebro, en el cual durante el sueño nosotros lavamos, hacemos una especie de limpieza de todas las proteínas que el cerebro desecha, y una de las proteínas que se acumula es la proteína que se acumula en las, en las demencias, y se dice que cuando nosotros dormimos a la noche, este sistema limpia todas las sustancias de desecho que se fueron acumulando durante el día. Eso está bastante demostrado en los sistemas de los pacientes con síndromes de demencia degenerativa. Y además interviene activamente en el aclaramiento del edema cerebral. Doctor, una consulta. Sí. ¿Las acuaporinas en este caso actuarían como un mecanismo de formador? Facilitan el flujo de líquido de este sistema perivascular. Sí, intervienen muy activamente. Es decir, vos podés establecer modelos animales con ratones especialmente knockout para las acuaporinas, y vas a ver cómo este sistema se afecta significativamente. Acá ¿Qué pasarían los knockouts? O sea, ¿habría edema digamos, sí, en algunos depende del knockout de qué acuaporina hagas, porque si vos haces el de acuaporina 4, a veces vas a tener, si el edema es citotóxico o si el edema es vasogénico, va a ocurrir en forma distinta. No sé si, lo que pasa es que si me meto a discutir de todo esto, que es una cosa que me apasiona, puedo estar media hora más, pero si querés lo vemos en otro momento. Buscá si te interesa esta temática, buscalo como Glymphatic, y viste que la F en inglés es pH, Glymphatic System, o buscá toda la bibliografía de esta mujer, Michael Nedergaard, que es realmente apasionante. Es decir, toda la afectación de este sistema no solamente ocurre en el Alzheimer, esa patología degenerativa como demencia que yo les hablé. Y una de las cosas interesantes de este sistema, y lo dicen los estudios de Nedergaard, es que cuando uno duerme, en general es bastante positivo dormir con la cabeza apoyada de un lado en la almohada, no dormir boca arriba, sino dormir de costadito, de un lado y del otro, para favorecer el flujo linfático. Por supuesto, la gravedad interviene en todo esto, de un lado y del otro. Que es una de las cosas que está demostrada, que facilita la limpieza del amiloide, por ejemplo. El amiloide, que es una sustancia, es una proteína, un desecho proteico, que se acumula en la enfermedad de Alzheimer, se va limpiando de noche por el sistema linfático. La otra cosa interesante del sistema linfático es que
una parte del sistema linfático va vuelve al espacio subaracnoideo por este sistema venoso perivascular. Pero otra parte se va absorbiendo en los linfáticos de la dura madre que van a parar a los ganglios del cuello. ¿Por qué te digo esto? Porque este sistema no solamente interviene en el clearance de sustancias de desechos cerebrales, sino también es lo que favorece la salida de linfocitos del sistema nervioso central a los ganglios linfáticos del cuello. Incluso se pueden marcar los linfocitos y después los ves que primero los tenés en el cerebro y después los encontrás en los ganglios del cuello. Pero bueno, no me quiero ir a la miércoles. En el trauma cerebral está afectado este sistema linfático desde ya en la hidrocefalia. Vos pensás que la hidrocefalia es una dilatación del sistema ventricular y una afectación del subaracnoideo en cuanto al drenaje. Bueno, del edema cerebral la vez pasada hicimos una mención. El edema citotóxico uno tiene que pensarlo sobre todo después de las isquemias muy importantes, después de los paros o de la interrupción del flujo de una gran arteria. La afectación de la isquemia es que al afectarse la bomba de sodio se empieza a acumular el líquido. El vasogénico es por aumento de la permeabilidad capilar en la mayoría de todas estas lesiones que fuimos diciendo. El intersticial fundamentalmente ocurre en la hidrocefalia, acá tienen las imágenes en la hidrocefalia, y el hiperémico es especialmente en la insuficiencia hepática aguda, en el coma hepático agudo, en el cual ustedes van a tener un hiperflujo cerebral motivado por algunos de los desechos de amoníaco que te fuiste a buscar en la computadora, Guido, te fuiste a buscar en la computadora lo que estábamos diciendo, seguramente. Sí. Estaba buscándolo en el celular, porque por lo menos para que me quede guardada la búsqueda y después volver a leerlo tranquilo. Sí, sí, sí. Y yo estoy acostumbrado que cuando daba las clases presenciales, hace un año, muchas de las cosas que yo no, pero a mí no me molesta, a mí no me molesta, me gusta más que lo busques y que no me creas, y que me creas después que lo buscaste, que lo dejes pasar. Bueno, listo, no te Me sientas... interesó porque lo había visto en la ayudantía de una materia, nos lo habían mencionado, pero no habían entrado en demasiada profundidad. Y ahora dije, bueno, ya va la segunda vez que lo escucho, lo tengo que buscar. No, búscalo porque aparte es interesantísimo. Acá tenés un ejemplo de edema vasogénico, acá tenés otro ejemplo de edema vasogénico. El problema del edema cerebral, sobre todo cuando es muy importante, es que puede, que puede también, digamos, en la patología de la glía y de los vasos sanguíneos después del accidente vascular encefálico, puede terminar, después que esto pasa, con lesiones, como ven ustedes acá, que significan hiperintensas, que no son lacunares ni son puntitos como vimos en la leucoariosis. Ven que son lesiones bastante extensas, que pueden ser motivadas por el sufrimiento de los astrocitos. Digamos, el astrocito es el gran protector, el que le cuida la espalda siempre a la neurona. Si ustedes hablan de edema de cerebro, lo más probable es que el astrocito es el que se hincha, porque vos sabés que el espacio intersticial del cerebro es muy, muy pequeño, y cuando ustedes hablan de edema de cerebro, la mayoría de las veces es el astrocito que está totalmente hinchado, y en el cual, por supuesto, intervienen las acuaporinas, como nosotros mencionamos. Pero cuando ese astrocito puede sufrir una lesión y entrar en un proceso degenerativo, esto lo vamos a ver en agudo, y también lo vamos a ver en muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, y especialmente, por ejemplo, la mielinolisis pontina, que yo les dije la vez pasada, que da secundaria a las hiponatremias. Pueden verse lesiones de este tipo con clasmatodendrosis, es decir, esto es la clasmatodendrosis. Si vos ves este dibujito de acá abajo, donde está el astrocito hecho en verde, la clasmatodendrosis es que el astrocito va perdiendo los pies chupadores. Y esto siempre me voy a acordar porque el que describió los pies chupadores fue Santiago Ramón y Cajal,
que era aragonés, y mi abuelo aragonés me llenaba el cerebro diciendo que era un premio Nobel y que tenía que seguir al premio Nobel, cosa muy graciosa, pero probablemente haya tenido que ver con que yo haya seguido medicina, ¿no? Al menos uno de los estímulos familiares que tuve fue ese. Bueno, entonces esto puede ocurrir no solamente en las enfermedades degenerativas, sino también en procesos isquémicos. Estos son causas bastante raras. El moya moya es una enfermedad de la hiperplasia de la íntima, especialmente de los pequeños vasos. Estas son las arterias, como vimos, perforantes en las terminaciones. Moya moya significa humo, es decir, que uno cuando ve las imágenes ve como si fuese un humo rodeando como un humo de cigarrillo. Esta en general es una patología de jóvenes o de gente más de menor edad. Bueno, todo esto lo hemos mencionado. Las enfermedades sistémicas fundamentalmente que dan problemas vasculares son las enfermedades del colágeno. Algunas son no ligadas a las clásicas enfermedades del colágeno, sino que son vasculitis per se. Y esta es una rara enfermedad que es la llamada CADASIL, en la cual CADASIL significa Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy. Todo este nombre difícil significa que degenera el músculo liso, generalmente por mutaciones, y esto es una de las causas que a veces traía problemas cuando los enfermos hacían muerte cerebral. Bueno, y en el INCUCAI veíamos si este tipo era posible de ser un donante de órganos, porque existía una teoría, y de hecho está, que esta patología de degeneración del músculo liso no solamente podía ocurrir en el cerebro, sino que también podía ocurrir en los riñones. Y como no teníamos forma de estudiarlo, si eso ocurría en los riñones, pues no le vamos a hacer ninguna angiografía a un tipo en los riñones antes de trasplantarlo. Entonces era una duda si uno realmente podía ofrecer ese enfermo como muerto cerebral como donante. Bueno, las vasculitis, vos las vas a tener es vasculitis no granulomatosas y granulomatosas, acá tenés todas las posibles, y existe una vasculitis cerebral que es la angeitis primaria del sistema nervioso central, que suele dar un cuadro de unas cefaleas que aparecen bruscamente, y como a veces es gente joven, decís, bueno, tendrá cefaleas en trueno, este, bueno, como les digo, uno en general se fija si no tiene esclerodermia, si no tiene lupus o si no tiene alguna de estas. Bueno, vamos a ir terminando. El MELAS es una enfermedad mitocondrial bastante rara, que da una encefalopatía. Les diría que ustedes lo piensan cuando es una persona relativamente joven que tiene episodios parecidos a los stroke, por eso es stroke-like, la terminología, y el diagnóstico después de una persona que hace sus episodios similares a stroke, que en realidad son stroke, porque tienen la mayoría de las veces, por el gran estrés oxidativo que le demanda la patología mitocondrial, tienen una disminución muy importante de la producción de óxido nítrico en los vasos cerebrales. Eso es una de las formas con las cuales se tratan los enfermos, con la administración de donantes de óxido nítrico. Y lo clásico de todas las lesiones, de todas las mitocondriopatías, es hacer una tinción con un tricrómico de Gomori de los músculos, donde van a ver las clásicas fibras rasgadas rojas, que son estas. Ya empiezo a finalizar, Cari, que ya veo tu carita. No, es Bueno, que tengo... acá tienen las... Perdón, doctor, Listo. pero tengo al otro doctor para la clase. Bueno, listo, Bueno. ya voy terminando. Bueno, ya termino. gracias. Acá tienen las imágenes de hemorragia cerebral, los distintos cuadros de hemorragia cerebral. ¿Vieron cuando ustedes hacen tantas preguntas? El problema es que yo me paso de hora y después se me enojan los otros docentes. Bueno, acá tienen
las distintas localizaciones de la hemorragia cerebral. Acá ven que esta hemorragia entró a la cavidad ventricular y está llenando la cavidad ventricular. Acá tienen distintos grados de hemorragia y hematomas intracerebrales, con sus distintas localizaciones y síntomas. Y los hematomas, como vimos la vez pasada cuando vimos coma, que la ruptura de un hematoma, de los vasos que están por fuera de la dura causa el hematoma epi o extradural, y los venosos, generalmente debajo, el hematoma subdural. Los hematomas subdurales son los que suelen tener una imagen de media luna, y los hematomas como este, que están en distintos tiempos de licuefacción. Cuando se hace la licuefacción completa, tiene la densidad del agua, y los hematomas epidurales, acá tienen uno que no establece exactamente la morfología, visto en la resonancia, pero clásicamente los hematomas subdurales tienen forma de media luna, y los epidurales tienen forma de lente biconvexo, o lenticulares. Acá tienen hemorragias subaracnoides, que es lo que les decía, como fíjense cómo llena, y estos han tapado los orificios de comunicación a nivel del tronco encefálico con el cuarto ventrículo, y tienen una hidrocefalia posterior al taparse la cavidad ventricular. Otras imágenes, los cuadros de los hematomas que ya vimos, y los peligros de todos estos hematomas rodeados de edema es, fíjense que producen desplazamientos. Esto es subfalcial, como vimos la vez pasada. Este es un desplazamiento tipo uncus, y ya la vez pasada hablamos de las distintas compresiones que podían hacer, las imágenes de forma de lente que tienen los epidurales. Acá tienen distintos epidurales, acá tienen más, la famosa media luna, y la hemorragia subaracnoidea, de la cual hemos hablado más que nada clínicamente, de los aneurismas en gente joven, y del miedo de los neurocirujanos, que fundamentalmente el espasmo vascular que sigue al aneurisma, y los sitios donde anatómicamente tenemos la mayor localización de los aneurismas. La cefalea en truenos ya se las comenté, de las vasculitis cerebrales. Hay descripto un síndrome de Raynaud, así como ocurre en las manos, especialmente en las personas con esclerodermia, que se llama síndrome de Cole-Fleming, que es el Raynaud cerebral, y suelen tener cefalea en truenos, lo que se llama thunderclap headache. Acá tienen lo mismo, pero visto con distintas formas de estudio. Esto es para que comparen. Y el accidente vascular encefálico, que lo desarrollamos fundamentalmente al principio, y ojo que puede haber después de esto infartos silentes o encubiertos o déficits cognitivos, y si bien es un mini stroke, el accidente vascular transitorio, no lo desvaloricen. Y esto ya lo mencionamos varias veces, lo de la amaurosis fugax, y esto de la hemiparesia, que suele ser flácida. Fíjense que una hemiparesia de instalación muy rápida es flácida, y esta hemiparesia espástica depende de un cierto tiempo para que la desinhibición de la vía corticoespinal ocurra. Bueno, chicos, terminamos, porque si no me van a echar de la cátedra. Si quieren, hagan algunas preguntas algún día. Y bueno. Listo, Cari.